Hola, ¿cómo están? Bueno, este es el audio de la bolilla de forma y prueba de los actos. Es, creo, bastante simple la unidad, pero bueno, les destaco algunas cosas. Ven al inicio que tenemos una forma vulgar de definir forma, es decir, la forma esencial es el modo, es decir, coloquialmente decimos, pero ¿de qué forma me dijo tal cosa o de qué forma hizo tal cosa? ¿No? Es decir, siempre relacionado con la exteriorización de la voluntad de alguien. Pero desde el punto de vista legal o técnico, cuando hablamos de forma vamos a hablar de un conjunto de prescripciones. Es decir, son solemnidades que va a establecer la ley y que si no se cumplen pueden tener dos efectos diferentes según el tipo de forma legal. En el apunte yo les señalo que las formas legales se dividen en dos. Ad probationem, que entonces dice, ¿a qué apunta? A un valor probatorio. Si yo cumplo esa forma, si el instrumento que tengo cumplió con esa formalidad, por ejemplo, me va a facilitar la prueba de lo que estoy reclamando. Mientras que cuando la forma es ad solemnitatem, vamos a ver que va a haber dos niveles. En el apunte tienen que hay un rigor categórico con el que se aplica y que si no se cumple con esa forma no tiene ningún efecto. Pero si lo vinculamos con el artículo 285 que se refiere a forma impuesta, vamos a ver que siempre teniendo en cuenta el principio que les comento desde hace tiempo de mantener el acto jurídico en la medida en que eso es posible, lo que nos va a decir la ley es que cuando no se cumple con la formalidad, el acto en sí no queda concluido como tal, pero sí sirve como punto de partida para que las partes lo perfeccionen, ¿sí? Por ejemplo, en una compraventa de un inmueble yo necesito, como formalidad, la forma establecida es la escritura pública. Si yo no cumplo con la escritura, no se concretó la compraventa como tal, es decir, que yo no me convertí en dueño de esa propiedad. Pero no es lo mismo que no tener nada, ¿sí? Yo hice un instrumento privado, entonces, ¿qué puedo hacer? Reclamar judicialmente la escrituración. Entonces, no cumplía ese papel que firmamos, el efecto propio de una compraventa, pero sí sirve como punto de partida para que esto se concrete bien y tengo derecho a reclamar la escrituración. En cambio, en una donación de inmueble, que también se debe hacer por escritura pública, si yo no cumplo con la formalidad, no se concretó la donación. Es decir, en este caso el que se beneficiaría con esa donación no puede reclamar la escrituración, porque al no haberse otorgado en el instrumento apto, el acto directamente no existe. En ese caso es donde vemos a la forma con un carácter más riguroso, más categórico. Entonces, teniendo en cuenta estas distinciones de la forma, los actos jurídicos, con nosotros vimos una de las clasificaciones de actos formales o no formales, los no formales no hay problema porque la ley no me está imponiendo ninguna forma en especial y rige el principio de libertad de forma. Pero en los formales tenemos tanto los solemnes como los no solemnes. Solemnes, el ejemplo sería el de la donación. Si yo no cumplo la forma que está prevista en el acto, en la ley, el acto va a ser nulo y no tiene ningún tipo de efecto. Mientras que en los no solemnes, que sería el supuesto de la compraventa de inmueble, el acto ese acto jurídico va a ser nulo, pero va a surtir ciertos efectos, es decir, no los efectos propios, ¿sí? Pero, por ejemplo, va a permitir que las partes demanden, reclamen la escrituración, es decir, si una de las partes se niega a escriturar, el otro lo podrá reclamar judicialmente. Después, en cuanto a los instrumentos, vemos que los instrumentos pueden ser públicos o privados. En realidad ahora con la reforma es públicos o particulares, haciendo la distinción entre particulares no firmados y particulares firmados, que son los instrumentos privados. Básicamente nosotros nos vamos a referir a los instrumentos privados, es decir, un volante que ustedes ven en la calle no es un instrumento privado, pero sin embargo ahí podría configurar una oferta, una promoción, entonces yo puedo apersonarme en ese negocio y decir, bueno, yo quiero beneficiarme con esto que ustedes están promocionando y tendrían que cumplir en principio, salvo que haya esa letra chiquita donde dice, bueno, de esto había 3 artículos nada más, pero bueno,
Es decir, entiendan que hay un montón de cosas que no son ese instrumento que uno asocia con un contrato o con un acta de algo que tiene su firma. Cuando no está firmado es un instrumento, y no es público, es un instrumento particular no firmado. Yendo a los instrumentos privados, la condición esencial es la firma, obviamente. Ahora, pregunta fundamental. ¿Qué fuerza probatoria tiene el instrumento privado? El instrumento privado no prueba por sí mismo. ¿Por qué? Porque lo primero que voy a hacer, imaginémonos que yo firmé un contrato con alguien y ese alguien no cumplió. Yo voy a un juicio. ¿Qué es lo primero que va a tener que verificarse en el juicio? Que la firma le pertenece a esa persona, o sea, el trabajo de la mayoría de ustedes en el futuro. Entonces, lo primero que va a necesitar uno es, ya sea que esta persona reconozca que es su firma, y si lo niega, bueno, tendrá que haber una pericia. Lo que dice la ley respecto a la firma es que es el modo en que uno signa habitualmente las manifestaciones de voluntad. Es decir, no necesariamente es el nombre y apellido, bueno, ustedes saben lo que es una firma. También, bueno, ahora la ley contempla el caso de la firma digital. Lo importante es que no nos quede duda de quién es el verdadero autor y de que es ese y no otro el instrumento que se firmó digitalmente. Antes de la reforma se requería también el doble ejemplar. No es que ahora esté prohibido, pero no es un requisito de validez. ¿En qué consiste el doble ejemplar? Que no los confunda la palabra doble, no necesariamente es dos, aunque es lo que debería, pero bueno, sino que si hay varios intereses comprometidos en determinado acto, cada una de esas partes va a tener derecho a tener un ejemplar. Entonces, yo contrato a una persona para que pinte la casa, ¿sí? Entonces, tanto el pintor como yo tendremos un ejemplar. Y si uno de los dos no cumple, por ejemplo, yo no le pago, él se valdrá de su instrumento para reclamarme judicialmente y por el contrario, si él no pinta, yo haré lo propio con mi instrumento. Entonces, ¿en qué situaciones el doble ejemplar no es necesario? Cuando una de las partes, es decir, siempre estamos hablando de obligaciones recíprocas, ¿no? Entonces, cuando una de las partes ya cumplió la obligación a su cargo, y esa parte es la que tiene el instrumento, no habría problema. ¿Por qué? Porque el único interesado en reclamar algo sería él. Supongamos que yo le pagué por adelantado al pintor y yo tengo el ejemplar. Bueno, el pintor no tenía necesidad del ejemplar porque ya cumplí mi prestación. Falta la de él. Entonces, con que yo tenga el ejemplar, que soy quien, llegado el caso, tendría que reclamar por un incumplimiento, sería suficiente. Otra de las situaciones es cuando el único ejemplar se deja, por ejemplo, en custodia de un tercero elegido por las partes. Quiere decir que cualquiera de los dos que lo necesite sabe dónde lo puede encontrar y lo puede utilizar. Otra de las situaciones es la firma en blanco. No es aconsejable, pero bueno, muchas veces pasa que alguien va a hacer un negocio, es decir, ahora con toda la tecnología es más difícil, pero si no, iba el viajante de comercio, es decir, hay alguien que va llevando una oferta de determinado producto, de determinado servicio. Entonces, ¿cómo hago para concretar esto? Bueno, yo le doy a este mandatario, digamos, sin que lo sea legalmente, por eso decimos que se rige como si fuera un mandato, pero es como si fuera un representante mío que va, entonces, de acuerdo a lo que negocia, se completa ese papel que tiene mi firma abajo. Ahora bien, ¿qué pasa con esta firma? Es decir, yo quedo obligado, esta persona puede poner cualquier cosa, ¿no? Entonces, no, yo le voy a dar una serie de instrucciones, pero en principio el tercero no tiene que verse afectado, salvo que ustedes vean que, no sé, teníamos que hacer un negocio que las instrucciones eran buenas, alrededor de 100 pesos, y resulta que él cerró el negocio en 10.000. Eso ya lleva a suponer que el tercero también sabe que es algo totalmente descolgado. Entonces ahí tenemos otros principios como el enriquecimiento sin causa, otras cosas. Es decir, el que lleva el papel en blanco debe obrar de manera razonable, ¿no? Y fiel. Otra situación, bueno, también tienen explicada es cuando el documento es sustraído. Un tema importante es la fecha cierta. Como les dije al principio, el instrumento privado no prueba por sí mismo.
Entonces, supongamos que en el juicio se reconoció la firma. Ahora, ¿quién me asegura que la fecha que pusimos en ese instrumento es la que es la verdadera? Si yo puedo poner hoy, firmar algo con alguno de ustedes y ponerle 5 de mayo de 2017. ¿Por qué? Porque a lo mejor con otro de ustedes tengo alguna obligación del año 2019 y si lo coloco al otro en el año 2017, su crédito, por ser más antiguo, en algún caso podría tener cierto beneficio. Bueno, la ley no quiere que esto pase. Entonces, la forma en la que este instrumento, que no prueba por sí mismo, no sé si les queda claro eso, no prueba por sí mismo, la forma en la que la fecha no va a poder ser discutida es cuando no queda otra que para ese momento ya estuviera firmado. Es decir, no la fecha que está escrita, ¿sí?, en el documento, sino, por ejemplo, la persona, uno de los firmantes falleció. Entonces, obviamente, con posterioridad a la fecha de fallecimiento, ese instrumento no pudo ser hecho. O sea, existe por lo menos desde el día de ese fallecimiento. Otro es tanto él como algún testigo, es decir, gente que figure en el instrumento. Del mismo modo, si sufre una discapacidad que le permite firmar. Entonces, yo tengo un instrumento firmado, quiere decir que hasta el momento en que apareció esa invalidez, el documento pudo ser realizado, pero con posterioridad a esa fecha, ya no. También, bueno, si queda agregado a un expediente administrativo o a un expediente judicial, entonces ya sabemos que desde ese momento de la incorporación este instrumento existía. Es decir, me importa que tengan en claro que la fecha cierta no es la fecha del documento, sino la fecha de uno de estos sucesos, tras uno de los cuales el acto no pudo haberse firmado, ¿sí? Otro tema son las cartas misivas, la correspondencia. Acá ustedes tienen que tener en cuenta que uno puede tener una carta donde alguien está reconociendo determinada situación y valerse de eso judicialmente para presentarlo. Si es algo confidencial va a requerirse autorización. Pero también tenemos la situación en la que yo le escribo a alguien hablándole de un tercero. Entonces, este alguien tiene un interés para reclamarle algo al tercero, no a mí, ¿sí? No es entre el remitente y el destinatario. Pero yo, por ejemplo, digo, sí, yo me acuerdo que reconoció tal deuda o tal crédito. Entonces, este destinatario puede usar esa carta en un juicio contra esta persona a la que yo mencioné. Bueno, va a necesitar la autorización del remitente si el contenido es confidencial, ¿sí? Bueno, pasamos entonces ahora a los instrumentos públicos. A diferencia de lo que ocurre con los instrumentos privados, los instrumentos públicos prueban por sí mismos. ¿Por qué? Porque en la ejecución de este instrumento se cumplen 2 o 3 requisitos según como lo queramos ver. 2, si hablo solamente del oficial público y de las formalidades. 3, si digo, por un lado, el oficial público tiene que estar debidamente investido, es decir, que tiene que estar vigente su designación, y por otro lado, que sería el segundo requisito, tiene que ser competente en razón de la materia y del lugar. Un escribano no puede celebrar matrimonios, no es su materia, y quien está habilitado para celebrar matrimonios en Córdoba no lo puede hacer en Capital Federal porque no es competente en razón del lugar. Y el otro requisito es que se cumplan todas las formalidades establecidas por la ley. Es decir, que uno asocia, por ejemplo, bueno, la escritura pública tiene una serie de etapas, pero un acta, por ejemplo, si tienen que participar testigos, todo lo que establezca como formalidad la ley. Entonces, un instrumento que cumplió con tales requisitos está en una mejor situación que un instrumento privado. Por eso es que hace fe pública. Ahora bien, puede ser que haya un escribano, suponiendo que el acto, supongamos que es una escritura pública, que haya un escribano que hizo algo mal, ya sea delictivamente o por torpeza. Entonces, ¿nunca se puede discutir una escritura pública? Sí.
se puede discutir dentro de un incidente, dentro de un proceso que estaría dentro de un juicio en el que yo quiero hacer valer la escritura, que se llama redargución de falsedad. Recibe este nombre porque es arguir, argumentar que es falso, ¿sí? Ahora bien, piensen que decimos que tiene toda esta fuerza probatoria el instrumento público, ¿por qué? Porque está presente el oficial público. Entonces, todo lo que esté escrito, supongamos en una escritura, ¿hace plena fe? No. Solamente lo que pasa ante los sentidos del escribano. ¿Qué puede ser esto? La documentación que sirva como antecedente, el acto en sí mismo. Si, por ejemplo, es algo que se tiene que pagar en cuotas, el escribano puede dar fe de que en este acto se realiza el pago de la primer cuota. Ahora, si yo, por ejemplo, le digo al escribano, no, escribano, yo quiero que usted anote que a mí el dinero me lo regaló mi tío porque vendió una casa, ¿eso al escribano le consta? No. ¿Lo tiene que anotar? Si yo se lo pido, lo puede anotar, pero es irrelevante a los fines de la prueba. Es decir, como corte, tengan en cuenta entonces ustedes que el escribano solamente da fe de lo que a él le consta, que es la documentación que ha podido verificar y los hechos que se suceden, que se desarrollan en su presencia. Entonces, sobre esto sí, hace plena fe y tiene que ser arguido de falso llegado el caso. Bueno, van a ver los distintos instrumentos públicos, están los requisitos de la escritura pública, fíjense, pero bueno, eso es sencillo. Las actas notariales, después, ¿qué pasa? Hay una situación además de estructura. Los escribanos tienen un registro y ese registro, a diferencia de lo que pasa con otras profesiones, que cada uno tiene su tomo y folio, su matrícula, el registro no se multiplica. No es que yo me recibo escribano y tengo registro, no. Yo voy a estar adscripto a un registro. Entonces, eso hacía que los escribanos dependieran exclusivamente de este escribano que tenía el registro y no podían realizar ninguna actividad de manera independiente. Bueno, las actas notariales sí, las puede realizar un escribano. ¿Y en qué consiste esta acta notarial? Comprobar hechos. Entonces va a tener que cumplir los mismos requisitos, las mismas formalidades que una escritura pública, pero por ejemplo, yo estoy en el marco de un concurso y veo que en cartelera se exhibe algo que es irregular, o que en el pasillo donde debería estar la cartelera no está y nos está notificando el dictamen, por ejemplo. Entonces, si yo espero a que terminen los plazos y después quiero impugnar el concurso porque no estaba en la cartelera, existe la posibilidad de que alguien, haciendo un poco de trampa, ponga la cartelera o diga, no, siempre estuvo así o siempre estuvo el dictamen diciendo esto de tal forma. Entonces, yo cuando advierto la anomalía, ¿qué es lo que hago? Me presento con un escribano que va a realizar un acta notarial en la que va a decir en el día de la fecha me constituye en tal lado y el dictamen dice tal cosa o en el pasillo tal, del piso tal, no hay ninguna cartelera que exhiba el dictamen del concurso tal. Si yo me equivoqué de piso o algo, por supuesto que no, pero yo con esa acta demuestro que donde debía hacerse algo no se hizo o no se hizo en debida forma. Después, bueno, queda la protocolización, que es cuando se incorpora un documento al protocolo del escribano. Eso cuando lean la parte de la escritura van a ver qué es el protocolo. No es un libro lo que lleva el escribano, sino que son sellos notariales, es decir, son hojas que vienen numeradas justamente para asegurar que no haya intercalados, que si yo tengo la 25.208, la 25.206 no puede venir después, ¿sí? Siempre tengo que mantener el orden cronológico y respetar que no haya enmiendas. Bueno, todo esto que ya habrán visto en los principios con los que se debe cuidar un instrumento. En un segundo audio, para que el archivo no sea muy pesado, les voy a mandar la segunda parte del apunte, que es de la bolilla,
que es la que se corresponde a contabilidad y estados contables.